Imagina que en este mundo existe una persona idéntica a ti, con los mismos ojos, la misma nariz, las mismas manos. Ahora imagina que esta persona tiene sentimientos oscuros, que está lleno de una maldad desmesurada, que es todo lo contrario a ti. Asusta un poco, ¿no? Esto es lo que plantea la teoría de los doppelganger. Esta palabra de origen alemán que significa doble andante es utilizada comúnmente para señalar al doble de alguien. Sin embargo, ha sido el tormento para algunas personas que han sufrido de la aparición de estos seres, transformando su vida y la de los que los rodean en caos. El primer registro de un doppelganger es el caso de Emily Sagui, ocurrido en el año 1845, sentado como el primer registro de la fenomenología moderna. Sin embargo, es importante saber que existen registros en civilizaciones antiguas acerca de estos dobles fantasmagóricos, recibiendo diferentes nombres. K, el doble del espíritu en la cultura egipcia, o los fantasmagóricos dobles llamados Bardoger en la mitología nórdica, hasta los Etiainen del folclore finés. En la literatura tenemos su aparición en cuentos y novelas de distintos autores, como Edgar Allan Poe, Julian Baggini, Welsh e inclusive Dostoyevsky. Los encuentros con estos seres son tan diversos y de tan distinta naturaleza que nos hacen dudar si en algún momento podremos llegar a ser víctimas de nuestro doble malvado, o si acaso seremos nosotros la parte oscura de un ser que acecha. Así que amigos, abandonen toda esperanza, porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. La historia que estoy por contar ocurrió en la casa paterna. Sé que muchos de ustedes seguro tendrán hermosos recuerdos con sus padres y hermanos de cuando eran niños. Algunos tendrán recuerdos malos también, pero puedo asegurarles que pocos cargarán con una historia tan macabra como la mía. Era septiembre de 1997. Lo recuerdo claramente, porque nos reunimos con mis tíos y mis abuelos para cenar. Lo habitual en una cena de 15 de septiembre. El día transcurrió normal. Como a eso de las 9 de la noche nos llamaron al comedor, puesto que la comida se encontraba lista. Para entrar en la casa de mi abuela había que cruzar el patio, acción que se realizaba a oscuras, por una razón que jamás entendí. Nunca hubo luces en el patio. Debo decir que desde niño tuve una extraña afición por mirar el cielo, aunque me daba miedo, ya que pensaba que un ovni podría bajar y abducirme. Nunca había visto uno, pero eso cambió esa noche. De pronto una luz roja que asemejaba una esfera cruzó el cielo, que en ese momento estaba particularmente despejado. Mi emoción fue tal que le di un empujón a mi primo y grité: ¡Miren, un ovni! Pero iba tan rápido que para cuando voltearon ya no había nada en el cielo. Y la respuesta de todos fue que estaba loco y que ya veía cosas. Sin embargo, yo me sentí extraño. Quizás les suene pretencioso, porque con la edad que tenía no podía haberlo dicho como lo digo hoy, pero solo intento explicarles cómo me sentí. Y es que parecía que nuestra realidad había cambiado, como si ese instante no perteneciera a este tiempo. Aunque en realidad todo continuó igual. Cenamos como una familia muy unida, aunque no lo éramos. Por una noche todo fue de película. Todo transcurrió normal en los siguientes días. Le conté a mis padres y a mis amigos acerca del avistamiento, pero nadie lo tomó en cuenta.
Al llegar el domingo, mientras veíamos el programa de Maussan, pasaron el video del ovni que había visto, y aunque volví a emocionarme al decirles, miren, ahí está lo que vi, fui ignorado. Solía suceder mucho en mi casa, así que hasta ahí todo seguía igual. El problema empezó al día siguiente, cuando mi papá salió de la casa para ir a trabajar. Siempre se iba antes de que me llevaran a la escuela, así que me asomaba por la ventana. Esa vez lo vi caminando hacia la esquina, pero no volteó para decirme adiós. Algo que me pareció raro fue que no llevaba mochila. Lo observé hasta llegar a la esquina. Ahí fue cuando me sobresalté. Si bien me había levantado cuando oí que se cerró la puerta, y eso quizá le daría algún sentido a esta situación, porque cuando miré bien, mi padre ya estaba en la esquina de la calle y el que iba llegando se paró atrás de él. Con la misma chamarra, los mismos zapatos, el que estaba atrás volteó y sus ojos se clavaron en los míos. Eso me heló la sangre. Aquel hombre era idéntico a mi padre, solo que sus ojos parecían vacíos. Sonrió, o más bien pareció intentarlo. Era como si no supiera hacerlo. Me bajé del sillón y corrí al cuarto de mi madre, tratando de que se levantara rápido. No podía explicarle, las palabras se me agolpaban y no podía formular ni una frase siquiera. Mi madre se levantó y fuimos a la ventana. Nos asomamos, pero ya no había nadie en la esquina. Le expliqué lo sucedido, pero mi madre era muy escéptica. No creía en lo sobrenatural y tendía a dar explicaciones absurdas a lo extraño. Esta no fue la excepción. Me dijo que quizá estaba adormilado aún y me había engañado la vista. Eso para nada me tranquilizó, pero poco podía hacer contra lo que pensaba mi madre. A partir de ese día, las cosas no hicieron otra cosa que ir a peor. Podía ver este ser que era idéntico a mi padre entre la gente mientras acompañaba a mi madre en la calle, en el centro comercial, en el mercado ambulante. Podía verlo claramente durante unos segundos, pero cuando volteaba para verlo con atención, este ya había desaparecido. Se lo hice saber, pero trató de convencerme de que no era real, que era mi imaginación jugándome una broma. Si era así, no le veía la gracia por ningún lado. Esta situación comenzó a inquietarme mucho, al extremo de que no podía dormir. Sentía que aquel hombre estaba fuera de mi casa y que en cualquier momento entraría en el patio para después introducirse por la ventana y hacernos daño. Tanto creció esta situación que a principios de diciembre mis padres decidieron llevarme al médico. Después de realizar estudios me direccionaron con un psiquiatra. Ahí recibí tratamiento. No me gustaría ahondar mucho en esta parte de la historia, solo quiero que sirva como un puente para contarles lo que ocurrió después. Una noche mi madre me dejó encargado con mi abuela, que vivía en la acera de enfrente, unas 4 casas delante de la mía. Mi abuela estaba muy preocupada por mí, así que cuidaba mi alimentación, mi medicación y mi sueño. Cerca de las 10 de la noche mi abuela se acercó a la ventana mientras yo estaba acostado ya en su cama, con la pijama puesta y habiendo tomado mis pastillas. La televisión estaba encendida a un volumen bajo. La vi como miraba fijo hacia mi casa y de pronto dijo: «Qué raro. Tus papás regresaron antes. Tu papá está fuera de tu casa». Yo me sobresalté en cuanto escuché sus palabras. Pensé en este ser que me había estado atormentando. Si era él, esa era mi oportunidad para que alguien me creyera. Así que me levanté de golpe y corrí hacia donde estaba mi abuela. Me paré enfrente de ella y entonces lo vi. Podría jurar que él sintió mi presencia, porque justo cuando pegué la cara al cristal, él volteó y clavó su mirada en mí. Mi abuela hizo un ruido que pareció cruzar su pecho hasta escapar por su boca. Si hubiera forma de describir el miedo, su sonido sería ese. Mi abuela dijo: «Eso no es tu papá», apretando mi cuerpo contra el de ella. El sujeto se giró y caminó hacia la esquina. Yo volteé a ver a mi abuela. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Bajó la mirada y me dijo: «Ven, le voy a hablar a tu mamá». Por suerte, mi madre le había dejado el número de donde iban a estar. Tomó el teléfono, digitó los números. Afortunadamente le respondieron a la primera
y yo veía a mi abuela desde la cama. Sus manos temblaban. Al fin le pasaron a mi madre. Hija, tienen que regresarse para la casa. Está pasando algo muy raro. El niño tenía razón. En ese momento su voz se quebró. Habló con mi madre 1 minuto más a lo mucho y entonces colgó. Mi abuela me abrazó y me dijo: todo va a estar bien. Me quedé dormido de inmediato. El medicamento que tomaba para dormir hacía efecto muy rápido, así que no supe nada más. Al día siguiente mi abuela me contó que no le habían creído. Le dijeron que seguro se había sugestionado por las cosas que yo decía. Ojalá le hubieran hecho caso. Ella por su parte me hizo saber que me creía. Los siguientes días no pasó nada más. La vida parecía haber vuelto a la normalidad, o al menos eso creía. Faltaban 6 días para la celebración de Navidad. Mi abuela, mi madre y mis tías empezaron a hacer preparativos para la cena. Cuando llegó el día, la fiesta transcurrió sin novedades. Cenamos, cantamos y jugamos hasta muy tarde. Como a eso de las 4 de la mañana, nos fuimos a la casa. Nos acostamos a dormir y al día siguiente fuimos a almorzar a casa de la abuela. Aproveché para jugar con mis primos, pero cuando empezaba a anochecer, mi padre le dijo a mi abuela: ya nos vamos, mamá, mañana tengo que trabajar. Ni modo, hijo, gracias por venir, dijo mi abuela. Se abrazaron y después nos despedimos. Inmediatamente los demás empezaron a hacer lo mismo, para que mi abuela pudiera descansar. Al volver a casa, mi padre se metió a bañar. Mi madre se acostó en su cuarto a descansar un poco, pero estaba tan cansada que inmediatamente se quedó dormida. Así que me puse a jugar en la sala con unos soldaditos que me acababan de regalar. De pronto los perros comenzaron a ladrar desesperadamente. Trepé al sillón y me asomé por la ventana. A veces el perro del vecino se escapaba y volvía locos al resto de los perros de la calle. A mí me gustaba ver cuando eso pasaba, pero no, esta vez no era lobo. El miedo invadió mi cuerpo. Cuando vi que parado frente a la casa de mi abuela estaba aquel sujeto. Con una voz muy forzada grité: «Papá, ven rápido, papá». Aquel sujeto me veía fijamente. Sonrió, para después recobrar el gesto serio, levantando una mano y con el dedo índice señalando la casa de mi abuela. Después simuló cortarse la garganta con él. No podía creer que fuera idéntico a mi padre. Me dio la espalda y caminó hacia la esquina. Mi padre salió apresuradamente, empapado aún y solo con la toalla enredada en la cintura. Preguntó: «¿Qué pasó? ¿Por qué gritas?». Mi madre se levantó. No entendía lo que pasaba. Me veía a mí y luego veía a mi padre. Estaba desconcertada. Como pude expliqué lo que pasó, pero nadie me creyó. Lo que siguió fue mi dosis de pastillas y dormir hasta la mañana siguiente. Al despertar, mi madre me preparó el desayuno. Me dijo que tenía que salir al supermercado. No estaba lejos de allí, así que me pidió que la esperara en casa. Me dijo que necesitaba que me comportara como un niño grande, que no se iba a tardar. Aunque yo tenía miedo de quedarme solo, no quería decepcionarla, así que respondí que sí. Encendió la tele y puso el canal infantil. Tomó su bolsa y salió de la casa apresurada. Todo parecía estar bien, hasta que de un momento a otro la televisión se apagó. Pensé que se había ido la luz, pero los focos seguían encendidos. Eso me asustó. Enseguida escuché unos gritos que parecían de horror. Me levanté de mi silla y corrí hacia la ventana. Entonces lo vi. Aquel hombre que era idéntico a mi padre salió corriendo de casa de mi abuela. Sus manos estaban llenas de sangre. Me volteó a ver sin detenerse. Lo vi dar la vuelta en la esquina de la calle y desaparecer. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. Otros salieron de sus casas y comenzaron a acercarse a la puerta. Esta se veía abierta desde donde yo estaba. El miedo se había apoderado de mí. Bajé del sillón y corrí hacia mi puerta. Debía ir a ver a mi abuela, pero la puerta tenía la llave puesta. Regresé a la ventana, me trepé al respaldo del sillón y con mucho esfuerzo la abrí. Uno de los vecinos se asomó al interior de la casa,
pero sin cruzar el umbral de la entrada. Entonces volteó hacia la multitud y dijo algo que no alcancé a entender, pero vi a una vecina desmayarse. Yo no sabía qué hacer, quería gritar, pero la voz no me salía, mis ojos estaban llenos de lágrimas. Una patrulla llegó con la sirena encendida. 2 policías bajaron de ella, mientras una mujer se acercaba. «Fue su hijo. Yo lo vi salir corriendo. Traía las manos llenas de sangre. Ese maldito la mató». Yo comencé a gritarles desesperado que no había sido mi padre, que había sido aquel monstruo. Ellos voltearon hacia mí. Uno de los policías se acercó a la ventana y me dijo: «Tranquilízate, hijo. ¿Dónde está tu mamá?». Yo no podía hablar con claridad. Mi voz se había vuelto un sollozo. Mi madre llegó unos minutos después, cuando la calle ya estaba hecha un caos. Entró a la casa y trató de tranquilizarme. Al no poder conseguirlo, me sedó. Así que hasta ahí llegan mis recuerdos de ese día. Mi madre me contó tiempo después que más tarde llegaron mis tíos y que mi padre fue arrestado por la tarde. Lo que siguió fue un proceso largo en el que todos le dieron la espalda, incluso mi madre. Todos creían que él la había asesinado. Se especuló que todo había ocurrido por un problema de dinero. Mis padres pasaban por dificultades financieras. Desafortunadamente mi padre no tenía coartada para el momento de los hechos. Su trabajo lo hacía pasar gran parte del tiempo en la calle y sin tener contacto con ninguna persona, por lo cual no había testigos de que hubiese estado en otro lugar. Tiempo después, fue sentenciado y hasta ahora paga la condena de un crimen que no cometió. En las noticias no se dijo nada de esto. Vivíamos en un barrio marginado. A nadie le importa lo que pasa en estos sitios. Mi madre decidió que debíamos mudarnos a provincia con mis abuelos maternos. Todos trataron de alejarme de lo ocurrido. Todos piensan hasta la fecha que todo lo que vi es un efecto del estrés que sufrí en aquel tiempo. Nunca volví a ver a aquel ser. No sé qué era, ni tampoco si había alguna razón para lo que hizo. Me atrevo a contarles mi historia desde el anonimato, tal vez como una forma de catarsis. Debo confesar que vivo con el miedo de que este ser vuelva a aparecer y acabe con lo poco que queda de mi familia. El fenómeno del doble ha sido objeto de observación en la psiquiatría y el campo del psicoanálisis. Fue señalado por Freud que aunque se trata de un tema perteneciente a la estética y el arte, el psicoanálisis debía encargarse de él por la relación que tenía con lo ominoso y lo terrorífico. Dedicando un ensayo que sirve como introducción para el relato El hombre de arena, de Eta Hoffmann, titulado Lo siniestro, en este se privilegia la presencia de los dobles entre lo ominoso en todas sus plasmaciones, destacando 2 aspectos fundamentales: la identificación con otro ser humano llevándolo al lugar extremo de encontrar a su propio yo en un lugar ajeno, y su función como anunciador de la muerte. Ya sea que estudiemos estos sucesos desde el punto de vista psicoanalítico o desde la fenomenología del misterio, es claro que parecemos ser presas de lo desconocido, encontrándonos tras la delgada línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.